Bueno, estaba yo mirando, que digo, pero si hace nada que dijimos que íbamos a continuar esto. Entonces, ya ha pasado un año. ¿Cómo pasa el tiempo, Sobre todo los mayores. ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Cómo se pasa? Bueno, yo no me voy a presentar porque creo que me conocéis todos. No necesito han dicho los amigos, dice que te presentamos. Yo no, si me conoce todo el pueblo. Angelito, otros Angelete, el hijo de la Isolina. Ya está. Y por cierto, antes de empezar, ya que he dicho que me presento, os voy a decir lo que me ocurrió hace poco con esto del Facebook. Cuando empecé con lo del Facebook, que me ha ido haciendo famoso, resulta que una del pueblo, que no voy a decir quién, me escribe y me dice: ¿eres tú el de la insulina? Y le contesto y le digo: sí, y mi padre el Sintrón. No digo quién porque la conocemos todos. Rafa, me pongo aquí. En primer lugar, que la vez pasada, esperemos que tengamos que terminar esto este año, porque yo no tengo inconvenientes. Si dura 5 años más es porque vive uno. Si no dura 5 años más es porque se ha muerto el perro y muerto la radio. Esperemos terminar hoy esta segunda parte y antes de hacerlo al final, que luego nos entran las prisas, dar las gracias. Tengo que dar 4 gracias. 1 a Julián Romero, porque gracias a que Julián Romero dice que nació aquí, pues estamos aquí haciendo estas cosas. Y hay quien dice, los técnicos dicen que no nació aquí, que fue su madre. Pues gracias a la madre que lo parió. Segundo, gracias a los que estáis. Porque cuando uno se pone a hablar, si no tienes a quien hablarle a las paredes. Muchas gracias por molestaros en venir. Ojalá resultar, dice que segundas partes nunca fueron buenas. A lo mejor no resulta como el año pasado. El año pasado la gente nos fue felicitando de que estuvieron muy a gusto. Se entretuvieron, por lo menos se entretuvieron. El tercer favor, al alcalde. No al alcalde, sino al pueblo. Porque se les vive, y al margen del alcalde, y que si vive y le gusta, es igual. Yo tengo que darle las gracias porque se les vive. Y a mí, pues me ha hecho falta, se ha puesto a poner sillas. Y en cuarto lugar, a Rafa y a su hijo, porque gracias a ellos podemos tener la tecnología a nuestra mano. Y ahora ya se nos ha incorporado a ayudarnos, pues ya la que faltaba. Bueno, ¿para qué vamos a decir su nombre? El año pasado, ¿os acordáis? Terminábamos con esa foto. Esa foto, no voy a volver si me extiendo, voy a procurar no extenderme, porque es que hay materia. Si al final alguien, con toda libertad, se ha cansado, que se vaya, que aunque yo esté viendo para allá, a mí me parece bien. Es que a lo mejor alguien no se mueve porque me va a ver que me voy. No, es que si os habéis cansado, os levantáis y os vais, que no pasa nada, porque es que esto es así, tiene que ser así. Hay cosas que hay que explicarlas y hay que decirlas, y hay otras que se puede ir deprisa, y otras no. Y comprendo que a uno le hace gracia, y al otro dice, pasto, aquí estoy perdiendo el tiempo, me voy. Pues os vais, que hay que hacer la cena o hay que cenar porque tengo hambre. Bueno, esa foto, nos despedimos con ella el año pasado. Es la foto de los chicos que estaban en el colegio ese año, más o menos el año 57. No es que vayamos a repetir lo mismo, nos va a servir de introducción. Lo que sí quiero que veamos detenidamente hoy en esa foto es una cosa. Este es el reflejo, que ya lo dije, de la época en la que se vive. Los trajes están diciéndonos de qué época hablamos. Seguramente que alguien que viniera por ahí diría, ¿de cuándo es esta foto? Diría, de tal fecha. Todo el mundo sabe en qué lugar está hecha. Pero, sobre todo, miraros en los trajes. Esos trajes están dando sensación de riqueza
de que la gente vive bien, de que la gente viste bien. No, eso ya es un índice, una señal de cómo anda el pueblo. Y segundo, hay gordos ahí, hay gordos. Hoy día que en todos los colegios, y los que hemos seguido ese oficio, los que hemos tenido ese oficio, que por aquí hay algunos, sabemos que hay mucha obesidad en las escuelas de los niños. A ver si ahí hay gordos. ¿Verdad que no? Por dos razones. Una, porque tampoco es que sobraba esto el día de comer. Ya conté que algunos llevaban a la escuela un trozo de pan con una rendija en el medio y en el medio no había tajada. Había sin pan. No es que se pasara hambre en este pueblo, pero no sobraba. No sobraba. Entonces, eso es lo que quería hoy haceros ver. Hay muy gordos. Seguramente no sería este el pueblo, el único pueblo que los chicos fueran así. Y hoy día cualquier colegio se abre una puerta de un aula y 8 o 10 de los 30 que hay, 8 o 10 están obesos, pero normalmente. Vale. Avanzamos un poquito. Ahora, esto también lo pusimos el año pasado. Esto no lo vamos a saltar más deprisa porque aquí nos vamos ahora ya, vamos a entrar de lleno hoy en el título de la conferencia. Que quizá nos equivocamos, Miguel Romero y yo, en ponerle ese título, porque realmente la conferencia tendría que ser Huélamo, camino de la despoblación, que es a donde hemos llegado hoy. Pero en fin, le pusimos ese título que habéis visto, pues vamos a hacerle caso al título, a seguirlo. Eso es lo que, tal y como la población laboral, trabajadora estaba en Huelva. Eso ya lo pusimos ese día. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver cuáles son los campos de lo que aquí se vivía. No de milagro, como os dije yo aquel día, el año pasado, de lo que aquí se vivía. Se vivía de la agricultura, de la ganadería y de los jornaleros. Porque luego había unos cuantos, digamos que hoy llamaríamos los autónomos. Hoy día todos que sabemos lo que es el mundo de los autónomos, el mundo laboral. Pues el que tiene un taller, el que va por cuenta por libre, pues no, los autónomos aquí, ya los citamos, hablaríamos empezando por el sacerdote, el cura sería el primer autónomo. O los carpinteros, que todo el mundo conocemos a los carpinteros que había, o algunos que faltan ahí, el confitero, el molinero, la molinera, pues esos eran los autónomos. Bueno, pues entonces vamos a dividir esa estructura, la vamos a dividir en 3 partes: la agricultura, la ganadería y los jornaleros y los autónomos. Vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar. Y como también dije el año pasado que vamos a animar esto sin que sea una monotonía y solo hablar yo con la música que se estaba oyendo en las radios que había en el pueblo entonces, que ya dijimos que había no muchas radios, ¿verdad? Estuvimos haciendo memoria y dijimos, radios había muy poquitas, ¿verdad que había muy poquitas? Yo sí sé que como era vecino mío tenía Marcelino, el de la Marisabel tenía una, aquel es que fue muy adelantado, también trajo una televisión corriendo, pero yo ya no conocía más por aquí abajo, ¿verdad? Bueno, pues como para dinamizar, no entera vamos a poner la canción, pero vamos a alegrarnos. Ponnos esa canción. Tú quieres que yo te dé lo que no te debo dar, el cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. Ay, sol y luna, ay, luna y cielo, ¿dónde estuviste esa noche que mis ojos no te vieron? Ya, lo dejamos, avanzamos. Bueno, esto también lo pusimos el año pasado. Como vamos a hablar de la agricultura, ya vamos a entrar de lleno aquí. ¿Qué pasaba con la agricultura en aquella época? No lo olvidéis que hemos cogido el año 55 para hablar del pueblo, pero nos movemos en el margen del 50 al 60, porque no necesariamente un año es que nos va a decir todo. Hay que extenderse algunas veces, y estamos hablando entre los años 50 y 60. Vamos a hablar de la agricultura en esa época. Eso ya lo pusimos, ¿por qué? Porque ya nos está diciendo que la agricultura en esta zona, y no solo Huélamo, sino Valdemeca, Gramú, Albacete, La Vega, Uña, y podíamos llegar a Cañete, y podíamos llegar por el otro lado a Priego, a Huete, es igual, es zona montañosa, y la zona montañosa trae eso. ¿Qué es eso? Una gran parcelación, pocos terrenos llanos, pocas vegas, pocos terrenos llanos, toda montaña, y encima muy parcelada la agricultura.
las tierras. ¿Por qué? Porque viene desde antiguo que un padre tenía una finca un poco grande, la dividía entre 5 hijos y salían 5 trocetes. Pero es que no terminaba la cosa, es que otro de los hijos tenía que otros 3 hijos volvía a dividirla a los siguientes 50 años y salían todavía los todos más pequeños. Ahí tenemos, aquí tenemos, todo esto veis, ya lo dijimos el año pasado, pero aquí lo vamos ahora sobre la marcha, porque estamos viendo a ver si donde vemos. Bueno, porque si no vamos a nada, aquí tenemos el pueblo, que os sirve de referencia, porque todos estos son los vallejuelos. Todo esto son los vallejuelos. Y fijaros, si metiéramos aquí, ahora veremos que vamos a poner un tractor actual, si metiéramos aquí un tractor, no cabía ni en una parcela de esta no cabía. Hoy los agricultores se están moviendo 20 metros atrás del tractor. En muchas parcelas de estas, y entonces ¿cómo se hacía? Ni el par de mulos tenían muchas riñas, porque al dar las vueltas se pasaban al campo del otro. Y sabéis mejor que yo, los mayores saben mejor que yo, que había problemas entre los vecinos de fincas. Entonces, la agricultura, ¿qué es lo que nos daba la agricultura en este pueblo? Subsistencia, para comer. No nos daba más que para eso. Y no siempre llegaba a comer todo el año. Había que complementar esa agricultura. Y me alegro que empecéis así con la cabeza, porque lo que yo estoy diciendo eso no hay ninguna. Es decir, quizás sepáis, muchos de vosotros sabéis más que yo de lo que eso daba. Y luego encima avanza al otro que hay igual. Este es el otro plano que hay de allá antes de llegar al puente de la Serna. ¿Cómo se llama? Sí, toda la zona de Valdoyán. Sí, Valdoyán. Bueno, pues igual, es que lo demás ya fue monte. Mirad las parcelas que hay. Luego tengo ahí apuntadas las hectáreas que hay aquí para poder vivir de ellas y las hectáreas que hay en los vallejuelos, que son las 2 zonas más grandes de agricultura, porque lo demás era irse allí al Aguarelo, que había una parcelota de nada, o irse allá al alto, allí frente al alto de la Serrezuela, que tenía una familia 4 trozos. Y no merecía la pena ni ir, pero había que ir a por las mías y a por los haces. No merecía la pena. Bueno, pues entonces lo que quería decir es que estamos en terreno montañoso, eso da poco, y la agricultura únicamente nos da subsistencia para los animales y para las personas, y se utiliza también como moneda de cambio. ¿Cómo que moneda de cambio? Pues que se cambia. ¿Cómo la cambiamos? En la iguala que decíamos. Tenemos una iguala con el peluquero, con el barbero. Pues le daba una fanega de trigo, yo no sé. Eso me lo explicarían mejor los viejos. La cantidad que había que darle a Paco el barbero por ir ahí a afeitarnos todos los viernes. 15 días. Cada 15 días. O cada 15 días, ¿veis? Pues me alegro que me ayudéis, porque yo no sé si era cada semana o era cada 15 días. También se le daba, ¿a quién se le daba más? El otro día me lo dijiste el año pasado, por obligarnos a participar. Al médico, ¿verdad? Al médico también se le daba. Bueno, pues nos servía también como moneda de cambio. ¿Y qué pasaba? Que después de estar, como digo yo, es que además esto no era todo el año cultivar esto. Es que luego estaba la añada. Es que era la mitad. La añada de arriba y la añada de abajo. ¿Verdad que sí? La añada de arriba y la añada de abajo. Es que era la mitad. No se sembraba todo el término, no. Lo de abajo sagrado. Exactamente. Si acaso en barbecho. Sí. Y las ovejas allí podían acampar. Exactamente, para que pudieran. Pero luego, así que no es que dijéramos, es que tiene tantas hectáreas que luego las vamos a decir, y el año pasado ya las dijimos a través de Leopoldo, las hectáreas que se podían cultivar, porque encima no era entera. Es que era la mitad. Pues que podíamos comer. Conclusión, todo el mundo ha tenido en su casa atrojes, ¿verdad? Todos hemos tenido atrojes. En la cámara, ¿por qué se hacían en la cámara? Porque en el suelo, si fuera abajo, estaría húmedo, se estropearía el trigo, se estropearía la cebada. Y había que subir con el costal al hombro a subirla arriba. Y la paja. Claro, pero la paja parece que se llevaba mejor porque pesaba menos. Sí, pero sobre todo súbete, échate como el trigo estuviera bien granado ese año, échate el saco lleno, el costal, y sube arriba a la cama. Y gente fuerte, no yo que no podía, fuerte. Bueno, entonces, pero lo que quiero decir es que ¿cuánto se cosecharía después de estar un año dándole 100 vueltas a la tierra para barbecharla, para vinarla? ¿Sabéis lo que era barbechar? ¿Sabéis que se habla de vinar? No se os suena. Bueno, luego sembrar, luego escardar, luego segar, luego acarrear, luego trillar, luego meter el grano, luego meter la paja y luego la coges, la llevas al molino, la haces harina y la subes. Y resulta que cabía todo el año trabajando y había una troje que no sería más grande que la mesa donde cabía todo el trigo. Una traje al lado no sería más grande que la mesa
Perdonad si era un poco más grande que la mesa, no sería mucho más. Otro troje. De avena, pero los De animales. cebada y otro de avena. Porque el centeno iba mezclado con el trigo, que los críos íbamos a estirar del centeno para luego hacer lo de atar, el vencejo, Sí. ¿verdad? El vencejo. Bueno, avanza que si no. Os voy a contar una anécdota de un muy vago que había en un pueblo. Yo cuando todo lo que tengo es auténtico. Quiere decir que si tengo una fotografía, no la he bajado de internet. Si tengo una opinión, es porque la he oído, o la he visto, o la he manejado. Pero cuando sea una cosa que no es de nuestro pueblo, lo diré. Uno de un pueblo me contó que en su pueblo había un muy vago. Y claro, tanto trabajar, para no sacar nada, dice que lo llamaban a trabajar y decía, ahora que he dicho lo del costal, dice que cuando faltaban todavía 2 horas para comer, que lo llamaban a trabajar, empezaba a decir que cuando comían. Y decía, si es que un costal vacío, qué mal se tiene. Bueno, ya le daban la comida y después de comer no había forma de hacerle trabajar. Es que un costal lleno, qué mal se dobla. ¿Os acordáis que efectivamente qué mal se doblaba el costal? Cuando se lo ponía la gente aquí para subir arriba, subía el costal tieso como un palo. Y el costal y el tío al suelo algunas veces. Bueno, decíamos, ¿qué cosas? Además de que el problema de la tierra, nos vamos al problema del tiempo, el clima. Es que el clima de este pueblo tampoco favorece cosechas. Sí, y más antes. Y antes llovía. Pero es que ahí no me voy a entretener, únicamente citarlo. Que es que se nos junta, que no teníamos tierra y que no teníamos tiempo. El tiempo, si tuviéramos el tiempo de Murcia, ¿verías qué agricultura tendríamos aquí? O hubiéramos tenido. ¿El clima de Murcia o del Levante? O de Andalucía. A lo mejor habíamos sido más listos que ellos y habíamos hecho otra cosa, otros negocios. Pero amigos, que aquí se nos juntaba ninguna tierra, con montañas y encima mal clima. Bueno, pero además es que, como tampoco teníamos poder adquisitivo, porque no merecía la pena tampoco invertir el poco dinero que hubiera, es que maquinaria no teníamos ninguna. Ahí he traído 3 maquinarias que se estaban utilizando ya por zonas de la provincia de Cuenca. Esa maquinaria que ves ahí es de un pueblo que, a ver si alguien adivina qué máquina puede ser esa, de aquella época que se utilizaba. Trilladora. Sí, señor. Eso es una trilladora. Avanza. Esa es una trilladora. Esta la conocéis, que está abajo. Esa que Chamela. ¿Qué puse, Antonio? ¿Dónde estaba por ahí, Antonio? Estoy aquí. ¿Qué era, Antonio? ¿Qué era esa máquina? Dilo tú. Esa la compró mi bisabuelo. ¿Pero qué era? Aproximadamente sobre el año 1900 y poco, o incluso a lo mejor 1800. ¿Pero qué? Estuvo en griegos y después de la guerra pues se bajó aquí a la herrería. Bueno, ¿Pero qué era? una máquina segadora atadora. Vale. Avanza, segadora, avanza. Por eso se entregaba aquí en el pueblo y yo he segado con ella, claro. Esta es otra máquina de agricultura. Esta va con un motor. No había que estirar de las mulas, no había que estirar. Esa va con un motor. Esa os lo digo yo, esa también es de un pueblo, no es de por ahí. De la misma época, de 1950. Eso es una segadora de alfalfa. Lo que pasa es que no está la foto muy bien hecha por delante, lleva los dientes que se le ven. Hay 2 fotos perdidas y 2 dientes. Avanza. Bueno, y ahora os voy a decir para que veáis la diferencia de cómo es la agricultura actual. Ahora os voy a poner un vídeo que le he elaborado yo, que también lo he hecho yo. El señor que va dentro del vídeo es un familiar por parte de mi mujer que me permitió que grabáramos eso. Ese es un tractor, ahora lo vais a ver en marcha y ya os pongo. Eso es lo que tiene hoy día cualquier agricultor que quiera vivir de la agricultura. Primero, ese tractor desarrollaría al día, se ventilaría 20 hectáreas de trabajo. 20 hectáreas. Si cogiéramos llanos, los vallejuelos, se los ventilaría en 2 días. Si cogiéramos aquello que hay de Doyan, que es lo más llano que hay, aquello puede ser ventilar en un día. Un tractor, eso es para lograrlo. Si es para echarle, como ahora, ese ahora que veis ahí, ese está echando abono. Con 20 metros que va echando de abono, aquellos, los vallejuelos se los ventilaba en mediodía. En mediodía. ¿Y cuánto me han dicho a mí los agricultores? Y le he preguntado a varios qué necesitan para mantenerse. 200 hectáreas. Hoy, a día de hoy. Un agricultor para vivir bien, normal, bien, sacar 200 hectáreas. Porque claro, también tiene muchos gastos. Tienen la subvención europea. Tienen que esos aparatos valen un dineral, iba a decir un huevo.
Pero vale un dineral, ¿eh? Un tractor de esos y esas maquinarias, que la máquina de esas está limpiando. Bueno, pues vamos a ver cómo se trabaja hoy. Dale al vídeo. ¿Cuánto hubiera pedido? Ahora os voy a decir otra cosa. No solo el tractor hace eso, es que hoy día va solo. Y llevan televisor, y llevan de todo. Es que hoy día no hace falta que vaya el conductor si no quiere. Suelen ir dentro. Este señor me ha dicho, solemos ir dentro. Yo lo programo y va solo. Yo lo primero que hacen es dar una vuelta a la parcela, él con el GPS ya toma posiciones, ya le marcan, y ya se dedica a él, pum, pum, pum. Incluso le dicen, no montes en lo que ya hemos pasado. Ese aparato que veis ahí, que va echando el abono, puede ocurrir que uno que vaya despistado volvería a pasar por el mismo sitio. Pues con el GPS no, le marcan en el ordenador, oye, pisa solo 1 metro, y va pisando, lo que ha hecho antes 1 metro, y va dando vueltas, dando vueltas. Ahora vais a ver que se baja el señor y va el tractor solo, ¿eh? Y creo que lo normal es que dice que no es conveniente bajarse y dejarlo solo. Van ellos sentados, pero van charlando, o hablando por teléfono, o controlando, mirando el sol, ¿eh? Vais a ver cómo va solo, mira, porque vais a ver que se baja él. Que va tan despacio y no echa líquido, y le tengo que cambiar la configuración, ¿sabes? Pero que el tractor va él solo sin ningún problema. Digo que a la velocidad a la que va me detecta que no va a la velocidad que tiene que ir y por eso no igual está explicándonos que ahora no echa porque él le ha metido una velocidad lenta y a la velocidad lenta no echa, está programado con eso. Ahora se monta en el tractor, le da tiempo a montarse, el tractor va andando y el tractor va solo. Pero vamos, que pueden hacerlo solo un tractor, pero ellos suelen ir dentro por si ocurre algo. Ahora vais a ver otra maquinaria rápidamente, vais a ver otra máquina que os va a asombrar, esta, que es la de coger olivas. Antes a coger olivas en la Alcarria iban en pleno mes de enero laicos, con las manos laicas, no sé si alguien iba a coger aceitunas de ahora mirad cómo cogen las aceitunas. Ya os he dicho el precio, sobre Camacho he dicho el precio, y lo que habéis visto es que han tenido que modificar los olivos, porque siempre los olivos tenían 3 pies, 3 pies, los tienen que dejar en 1 para que la máquina actúe. Pero es que ahora esa máquina les vale
Ahora están plantando mucho por ahí, por La Mancha. Yo hoy he venido de Albacete, por problemas de médicos. He venido de Albacete y por ahí han plantado mucho pistacho y mucho almendro. Es que con esto también sacuden. Esta máquina les vale para pegarle al pistacho y recoger el pistacho. O pegarle a la almendra y no tener que ir con la vara y luego agacharse y poner una manta y poner una red. Eso ahora, la máquina. Bueno, pues he puesto... Creo que ha merecido la pena que, aunque no sea de nuestro pueblo, conociéramos lo que es la agricultura hoy día. Hoy día, a fecha de hoy. Hoy día, un agricultor, veremos ya pocos en sitios con el tractor de antes. Tío, con el tractor, chaca, y ahí detrás una mulilla, un araillo. No, eso ya no se ve. Eso ya no se ve porque no les es rentable. No les es rentable porque para esas 200 hectáreas es mejor ese aparato así de largo, que lo hacen en 3 días. En 3 días han echado el abono de todas las parcelas. Bueno, vamos a seguir con nuestra... No sé yo que no se termina, pero terminaré cuando llegue la hora. Y si al año que viene otra tenemos y nos hemos muerto. Ya les he dicho antes, he dicho de paso, os digo que ayer estuvo, por aquí estuvo ayer, antes de ayer estuvo la Guillermo, ¿verdad? ¿La visteis a la Guillermo? Sí. Pues hoy se ha muerto su hermano, el que quedaba. El Paco. El Paco. Dice que está muy mal, dice que sí. Aprovecho para decirlo así mientras estoy leyendo. Lo dijo que estaba mal. Bueno, ya hemos puesto trato moderno. Bueno, vamos a entrar un momento, que esto es un poco pesado, pero esto es un poco pesado. Vamos a ver, porque luego vamos a ir al capítulo grande que es de la ganadería, que es así que lo vais a irritar con la ganadería. Vamos cómo estaban los precios en Huélamo, cómo estaban los precios en Huélamo en esa época. Y quien dice en Huélamo, dice Tragacete, dice La Vega, porque allá no. Pero bueno, estos precios que yo voy a decir son de Huélamo, con total seguridad. A nivel particular, podría explicarle de dónde saco yo estos precios del año 50. Pero que cada uno que piense lo que quiera. Y os he de decir una cosa, el precio no es que podamos decir, mira, vamos a coger un kilo de azúcar. Un kilo de azúcar en el año 1950 vale 10 pesetas. En el 51 vale 12. En el 52 vale 14. No, esto es muy variable. Esto es muy variable. Hay veces que el kilo de azúcar más tarde vale menos. Y sobre todo hay que fijarse en precios, en productos que no se daban por aquí, como por ejemplo el aceite. El aceite vale un dineral, valía. A veces había que ir un día entero de trabajo, se podía comprar un litro de aceite y algo más. Después de estar todo el día trabajando, era menos lo que se pagaba de salario que lo que valía un litro de aceite. Por poner el ejemplo el aceite es que había que ir a la Alcarria por él. Aquí había unos familiares, no sé si está por aquí, voy a decir quién, la Rosario, de Manolo, la Rosario de la Urea, no está por ahí. Es que esos bajaban a la Alcarria, eran de los más... Bajaban más gente de Huélamo, Normalmente bajaban los pastores trashumantes y se subían el aceite para todo el año. Pero luego aparte había gente que bajaba a costa de aquí, como el padre de la Urea, digo, el marido de la Urea, el padre de la Rosario, y su hermano que era Balbino. El aceite y la aceituna. Yo me suena que mi padre Y subían era aceitunas. pastor ¿Y qué se bajaban de aquí? Pues el grano. ¿Eh? El grano. Se bajaban algunas cosas, se bajaban tablas a veces, se bajaban teas, para entender. Se bajaban, porque para ir por la Alcarria, por ejemplo, a veces bajaban cabrios, porque allí los cabrios eran de chopos, y para construcciones. Eso, eran especialistas en eso, eran de las bajadas, en bajar. Bueno, pero lo que sí, por cierto, os voy a contar una cosa que les pasó, que no tengo inconveniente aunque estuvieran ellas, porque a mí me contó un hijo de Balbino, me contó lo que les pasó, la anécdota que les pasó, porque su padre de Balbino y de Juanes de la Urea era ya muy negociante, ya bajaba. Yo tengo mi familia de un pueblo de la Alcarria, y yo, cuando conocí a mi mujer me dijo la suegra, pues si de allí de tu pueblo bajaba fulano a cambiar, que bueno, pues por eso se parte. Entonces cuenta, esto me lo contaron un hijo de Balbino, Paulino, está el mayor que se llama, ¿cómo se llama el mayor? María Luis. No, el mayor es Luis. Luis el Caparra, se le ha llamado Sí, a señor, Caparra, muy bien. Es por eso quiero que estéis aquí, porque es que si no, esto se aburre. El Caparra, sí, señor. Estaba Luis, estaba la Agustina, está Salvador el Pequeño, Está por ahí. Viuda, pero y está por está ahí. el Bienve. Bienvenido, también se ha quedado viudo.
Sí, sí, también se quedó viudo. Sí. Bueno, pues me contaba uno de ellos, no me lo contaba. Por eso lo puedo contar, no es que esté, se puede contar. Pero bueno, dice que los mandó su padre, como su padre ya trapichaba en eso de comprar y vender, los mandó, no sé yo si antes de la guerra o después de la guerra, porque sería antes de la guerra, pero los mandó a Cuenca a que subieran. Ellos han nacido después de la guerra. Por Balbino haber nacido después. No, es que mandó a Balbino. Los hijos. No, es que a quien mandó fue el padre de Balbino y de Juan a ellos. No, esto es más años atrás, Vale. No, me la ha contado un hijo de Balbino. Pero a quien manda su padre es a Juan y a Balbino. Los manda a Cuenca a trapichar, a bajar lo que tuvieran que bajar y a comprar. Y dice uno de los dos, pasaron por una tienda de ultramarinos. ¿Sabes lo que es una tienda de ultramarinos de entonces? Que había de todo. Que había de todo de comer. Bueno, y dice que vieron los plátanos. Y le dice uno al otro, esto tiene que estar bueno, vamos a comprar. Y como llevaban perretas, compraron 1 kilo, compraron 2 de plátanos. Se montan en el macho, pagó el amo. Y toma uno, hermano, toma uno. Y ya cuando llevaban 3 o 4 plátanos, dice uno, hermano, para mí que esto se pela. Los plátanos que se habrían comido antes. Hermano, para mí que esto se pela. Bueno, voy a decir los precios. En el año 1950 en este pueblo, si alguno hasta conoce que su padre o su madre han trabajado, me puede ayudar a estos precios. Y dice, pues mi padre trabajó, me ha contado mi padre, o mi hermano mayor me ha contado que estuvo trabajando en la carretera de ahí arriba y le pagaban tanto. Yo sé que yo aquí estuve trabajando en este pueblo. Yo empecé a trabajar aquí con 16 años. Porque aunque estudiara, trabajaba en los veranos y en las vacaciones. Yo me juntaba, era de la sociedad con Ramón y con Luisete, el del Negro. Éramos de esa sociedad. Íbamos a trabajar. Y yo cobré el primer sueldo que me pagaron aquí por ir allá, a la Halconera, que está a 2 horas de camino, a limpiar monte, me pagaban 80 pesetas, más contento que una pasta. Venía por la noche, hecho un desastre, pero con 80 pesetas que me pagaba Manuel, el padre de Manolo, que está por allí. Me pagaba a final de mes 80 de un día, 80 de otro, 80 de otro, 80 de otro. ¿Cuántos días ha sido? 10 por 8, 800 pesetas. Salía yo de allí corriendo. Luego, al poco tiempo, al año siguiente, me subieron a 100. Íbamos y ganábamos ya 100. Bueno, ¿qué año estoy hablando? Pues le añado 16 años al año que yo nací, pues en 1966, 65, 64, 67. Mira cómo me acaba de... Bueno, voy a decir lo que entonces... Yo tengo aquí apuntado que en el año 1900 se ganaba salario de media de 40 pesetas de jornal. No era lo mismo los que ganaba el albañil, que hacía una casa, que el que iba a dar una obra, que decían. No habéis oído decir, ahí va a dar una obra, o a echar un jornal. Bueno, de media 40. Y ya valía entonces 1 litro de aceite, ya costaba ese año 10 pesetas. Si se ganaban 40 pesetas por un jornal, se hubieran comprado 4 litros. Vámonos a hoy. Hoy la media de un obrero sin cualificar es limpio 50 euros al día. Yo no lo sé, pero yo he hecho ese cálculo y me han hablado de que se está ganando 50 euros en cualquier sitio, 1.500 al mes. Que está ganando. Bueno, pues hoy día el aceite sabes que ha subido muchísimo. Bueno, pues hoy día, si compráramos aceite con ese dinero, con los 50 euros, si está en el supermercado cualquiera, ¿cómo está un litro de aceite individual? ¿A cómo está? Pues dividir los 50 euros en lo que va de cada litro y veréis cómo se compraba, cómo se compra ahora más litros y está carísimo que entonces. Si entonces con 40 pesetas, que algunos no ganaban las 40 pesetas, hemos estipulado en un sueldo intermedio. Yo os puedo decir que se hizo por aquella época el puente de Viamú. ¿Alguien conoce el puente de Viamú? Decían en aquella época cuando estaban construyendo el puente. ¿Qué año fue? Se terminó, aquí lo llevo apuntado. Espérate, mira a ver si hay una diapositiva por ahí, vas a encontrar una diapositiva que está más avanzada, está muy al final. ¿Al final? Muy al final. No, al final de esto no, pero... ¿Qué tiene que poner? No, pone dentro. Si no, déjalo, que se lo digo yo, luego ya cuando salga la ponemos. ¿Sí? No.
voy a deciros lo que, cuando yo encuentre el puente, en qué año se hizo y lo que pagaban los salarios y lo que costó el puente. Algunos dirán, este tío que se ha movido. Bueno, no tenía otra cosa que me movido. Una vez iba, cuando se terminó la guerra, hacían falta para sacar a la gente de la cárcel, hacían falta avales. ¿No habéis oído que hacían falta avales? Había presos. Y entonces dice que iba al otro lado del valle, iba una señora, una señorita o señora o joven, ya casada, pero bueno, y por este lado otro. Y por aquí iba una, y le golpeaba a la otra que iba al otro lado de la carretera y le decía, ¿cuántos chavales tienes? Y la otra entendió avales. Y dice, 2. Y dice esta, ¿cómo los has conseguido? Y contestaba la otra, moviéndome mucho. Bueno, pues eso digo yo. ¿Y cómo has conseguido tú estas cosas? Pues moviéndome mucho. Bueno, voy a ver si encuentro el puente de Viamú, que decían en aquella época que valía el puente de Viamú más que todo Viamú entero. Si me oyen los de Viamú, si me oyen los de Viamú, dirán, vaya, mejor. Pero era cierto, es decir, yo no me invento nada. Eso se lo he oído yo a gente del Molino Juan Romero que ha dicho, si se decía por aquí, y los de Bueno me otra vez y los de Valdebeca, que valía más que te vaya muy puente. Vamos a ver dónde está el puente. ¿Dónde está el puente? Sí, es por deciros, por eso digo que tardamos en... Bueno, aquí también tengo apuntado ya sobre la marcha, veo que alguno de aquí ya ha ido a pelar pinos, ¿verdad? Aniceto, habéis ido a pelar pinos. Tú me podrías decir, a ver si coincide con lo que tengo tú, ¿a cuánto empezó? Cuando ya se pagaban a destajo, que la gente iba con su hacha a pelar pinos, pues he pelado 4 esta mañana, pues he pelado 8, he pelado todo el día 10, tanto me gano. ¿A cómo se pagaban los pinos? Solo un pino por pelar. Yo no me recuerdo. No me recuerdo lo que sé. Como... ¿Cuánto podías ganar en un día? No, esto no lo recuerdo. ¿Algo que recuerdes? ¿Tú recuerdas de cómo lo pagaban? Yo me acuerdo que ganábamos 1000 pesetas en el día. año 64. ¿Al día? Al día. Bueno, pues ahora, ¿y cuántos pinos podías pelar al día? Muchos, ¿a que sí? 8 10, unas 200 pesetas por pino pagamos. Yo tengo aquí apuntado 175. Yo tengo apuntado que en esa fecha 175, que fueran 150. Y nos eran 20 pinos. Y por las cuentas que hago, sobre 200 pesetas. Eso ya era ganar un dineral. Era en el año 64. Y podríamos contar que iría el padre de esta muchacha con nosotros. Sí, no, y tanto. Pues serías de la misma quinta. Compañero, éramos compañeros. Él era más mayor, 6 años mayor. ¿Cuántos años? 6. Bueno. Ahora tendría 86, 87. Yo no he encontrado por qué veamos. Yo sí que lo puedo. El que llevaba a la gente era mi abuelo. Sí. Ya tengo aquí el puente de Beamú. El puente de Beamú, que fue allí, fue gente de Huélamo a trabajar. Por eso lo traigo a colación. Allí fue la gente a trabajar. Y se terminó en el año 55. En 1950 se terminó. ¿Quién me ha informado de concretamente quién me informó? Pero todos estos datos no los he recabado ahora. Esto es que yo me ha gustado siempre recabar datos y me los iba apuntando en un libro. Es decir, que no los he recogido ahora. Esto me lo contó, pues sería el padre de Alvarito, Cabañas. Que tú lo conoces, que estaba ahí trabajando. ¿Qué hemos oído, Ángel? Por atrás. ¿Qué año dices que empezó? 55. En el 1955. ¿Se terminó? Se terminó. De construir, que no tenía puente. Pasaban a nado. Pasaban. Como nosotros aquí cuando llovía mucho y nevaba y luego se deshelaba el puente a tomar por saco. Y entonces a pasar por el macho, a pasar por el vado a caballo del macho. ¿O no, Aniceto? Pero es que además tardaban a lo mejor un año en volver a arreglar el puente, no te que al día siguiente estaba arreglado. Y hasta que bajaban las vigas, las ponían encima, las pelaban. Pues yo qué sé lo que se tardaría, más de 3 meses. No se traían la viga en cape. Las vigas las traían ahí, las aproximaban los camiones. Porque primero fue de cemento, de hormigón los 2 sitios. Eso se cayó abajo. Pero eso se cayó abajo corriendo. Se quedó abajo. Digo que lo hicieron Se quedó abajo toda la vida. y cayó. En el madera
madera se hizo... En el pueblo de Huelamo, los carros pasaban por el pontón de la Vega. ¿Por dónde pasaban? Por el pontón de la Vega. El pontón de la Vega, que se unió el puente. Sí, señor. ¿Veis cómo así da gusto tener que se mueva? Ya, Antonio, muy bien. Pasaban por el pastel de la Vega. No serían muy anchos, ¿eh? No serían muy anchos los carros porque yo no estoy gordo y casi tengo que pasar de lado por el puente de la Vega. Bueno, se terminó el año 5. Tuvo un presupuesto de 350.000 pesetas. Madre mía. Madre mía. Pero es que os voy a decir más. Es que leí hace poco, ese lo leí hace poco, que el embalse de la Toba estaba presupuestado, si os digo que estaría presupuestado, o se hizo con 14 millones de pesetas, ¿eh? En el año 20 y tantos. Entonces esas cantidades eran normales. Hoy eso es chatarra. Hoy decimos que el puente costó 350.000 pesetas, decimos, pues eso es chatarra. Hoy día hacer ese puente, ¿qué nos iríamos? Conforme está la obra pública, a lo mejor nos vamos a 500 millones de euros. Yo que sí, lo que quieran pedir, como decía aquel, lo que quieran robar. Bueno, también tengo aquí apuntado que para hacer ese puente pagaban de salario, de jornal, 7 duros, que son 35 pesetas, a los obreros. Tantos que había unos de Huélamo, otros de Uña, otros que venían de no sé qué pueblo, me dijeron. Y los que venían de lejos empezaron a hacer los arcos primero, ¿no? Y lo que me contaron es que taparon un arco y les servía de refugio. Porque claro, si no tapaban el arco se los llevaba el aire de un lado, se constipaban. Entonces, para poder vivir, aprovecharon un arco, taparon un lateral y ahí se refugiaban y terminaron el puente. Y ya únicamente, no, ya no tengo más. Luego ya tengo aquí que otra forma de vivir era de los molinos. Aprovechando que me lo contó el padre de Alvarito, aquí tengo de los molinos que también, esos entran dentro de lo que hemos dicho antes de los autónomos, ¿eh? Que se les pagaba lo que se hizo la maquila, que se les pagaba la maquila, ¿verdad? Y si ahora yo preguntara, por bajar a moler, tanto aquí que estaba la señora Manuela, ¿os acordáis? De la señora Manuela, y allí que estaba, ¿cómo se llamaba la mujer de Victorino? Sí, la molinera de aquí del Merlino de abajo, la Manuela. Pero la molinera de allá abajo, la de Laida, muy bien, la de Laida. Bueno, que nos daba igual, porque hay un dicho que dice que de molinero cambiarás, pero ladrón no escaparás. Lo que pasa es que tenía fama que era mejor la harina de allí a que abajo. Bueno, ¿y cuánto? ¿Alguien se atrevería a decir, pues mira, por ir a moler un costal de trigo, tanto se quedaba el molino? ¿Cuánto se quedaba el molino? Es que al final, toma tú, al final, a poco que hemos cosechado, es que se está yendo. Es que al final resulta que toma tú, pero de poco que sacábamos, trillábamos, entre el molinero, entre el otro que haya que pagarle por la mitad, al final no quedaba ni. ¿Cuánto? ¿De un costal de trigo de harina? Hombre, ya sé yo que daba más de sí. Aquí lo que tengo ya apuntado es que primero empezaron a cobrar, como está diciendo, por medidas de áreas. Por ejemplo, tengo apuntado que la maquila que se pagaba, lo que se le llama maquila a lo que se le daba al molinero, se llama maquila. Y lo que tengo apuntado, que me contaría este hombre entonces, es que se cobraba un celemín, que son 3,5 kilos de grano por fanega. Esto es lo que cobraba. Ahora, si no sabemos lo que es una fanega, pues seguimos. ¿Para qué? ¿No? Se cobraba. Y luego me dijo, en aquella época me dijo, y que ya al final se cobraba en especie, pero en un porcentaje, el 10% en torno al 10%. A lo mejor era el 12 o el 15, ¿no? Pero bueno, que ya decidieron que en vez del medianil, que si el celemín, que si la historia, nada, el 10% del costal. ¿Qué traes 10 costales? Pues uno para acá. Y había que esperar, aquí aún bajabas y subías, pero allí al molino para no había que echar 2 viajes. Bajar el trigo y volver luego cuando lo trillaban. Bueno, pon algo de música, vete a poner otra canción, que esto se aburre la gente. ¿Pasó todo esto? Avanza,
es para siempre. Ahí. Venga, ahora es que como estamos hablando de dinero, esta Billetes verdes, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. A todo el mundo, señores, quiero darles mi consejo. Si tienen billetes verdes, de nada sientan complejo. Y si quieres ir al fútbol y se agotan las entradas, enseña billetes verdes y tendrás amontonadas. Billetes verdes, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. Si una muchacha te agrada y eres feo y desgarbado, enseña billetes verdes y te vuelves de su agrado. Y si tú no... Esos billetes que os vamos a enseñar son del año 51, todos. A ver si alguno guarda muchos de esos todavía. Mirad, todos esos billetes son del año 51. Pero es que esos billetes están ahí fotografiados. Esos billetes están fotografiados ahí, pero aquí son reales. Todos del año 51. Entonces, lo que quería enseñaros es que ya, claro, eran verdes los buenos, los gordos eran verdes, ¿verdad? Por eso dice la canción billetes verdes. Aquí tenemos, aquí pues, los puedo dejar ahí para que los veáis luego, pues si alguno quiere recordar cómo eran entonces, decir, madre mía, lo que hemos ido detrás de un billete de estos de mil pesetas para poderlo agarrar, ¿eh? Porque aún los de peseta, este de aquí, este de peseta, mira, está por ahí el de peseta. Sí, este es el de, están al revés, está de la cara. Este es el de peseta, de 1000 pesetas, el de 100 y uno de 50. Mira, da la vuelta. Esto es y aquí está este de aquí es de Banco de España, una peseta. Este es el de una peseta. Ese era el Quijote. Este es de 5 pesetas. Este era de 500. Este de 25. Bueno, quiero decir que son los mismos que hay aquí. Además que estos son verdaderos. Estos sí son míos, no me los han prestado. Es que ahorraba, cuando era entonces yo ahorraba, porque si acaso faltaba. Bueno, en cuanto que termine la agricultura, me parece que lo vamos a dejar para si algún día deja de llover. Seguimos con los precios. Seguimos con los precios que no hemos terminado. Solamente lo vamos a dejar en la agricultura y los precios que había en la ganadería hay que dejarla porque veo que llegaríamos a imposible. Me echaría de así. Seguimos. En el año 50, un kilo de tabaco, porque el tabaco se compraba por kilos a granel. Y luego vinieron los cuarterones, pero también se cobraba a granel. Un kilo de tabaco, 30 pesetas. Si ganábamos 40 de media, me parece que con un kilo de tabaco ya no había más que para el librillo, para comprar el librillo. Porque el librillo de papel, 0,90 pesetas, hombre. Había, hombre, ya han salido los céntimos, que digo. Era bambú. Vamos, han salido los céntimos. Han salido los céntimos. Esperar, que han salido los céntimos. ¿Alguien ha ido a misa, iba a misa en aquella época? ¿Quién ha ido a misa en aquella época? ¿Y qué le echábamos a la fiambrera del cura? ¿Qué le echábamos a la fiambrera del cura cuando pasaba la fiambrera? Una perra gorda, sí señora. Una perra gorda, porque la chica nos parecía ya muy poco. Aquí tenéis una perra gorda de entonces. 2,50, esto ya era para las fiestas, si te daban 2,50. Mi madre me ha dado 2 pesetas. Mira, 2 pesetas. 2 pesetas más. Espera, que este también lo conocemos todos. Los 2 reales. Aniceto, madre mía, 2 reales. Y la peseta. Pero no, esta no llevaba la dibujada. El dibujo de Franco, esta es el que llevaba el 1. El 1. Yo como ya soy muy progre, ya no utilizo la de Franco. Ya utilizo la, porque eso es de dictadores. Bueno, pues entonces os voy a seguir diciendo los precios y ya con el tema de hoy seguimos con precios. Un capote, que también era muy necesario llevar un capote, porque caían unas, ¿verdad, Niceto? ¿Verdad, Fidel? ¿Verdad? Pepe, ¿me estás oyendo? ¿Tú has comprado capote?
Canto, un capote valía, claro, 167 pesetas. Había que estar en el año 50, no perdéis el año. Voy más rápido. Una maquinilla de afitar, esa de ahí. 3,50. Un paquete de cuchillas para la maquinilla, 2,90. Una fanega de trigo, 180 pesetas. Ya, eso ya. El litro de aceite, hemos dicho antes 10. Para estar bien asegurados y no pasar frío, una faja. Lo que no tengo ya aquí apuntado si es de hombre o de mujer. Pero una faja. 34 pesetas, valía una faja. Pero no sé si era para hombres o para mujeres. Unas abarcas. Las voy a dejar porque estas tienen una historia. No voy a decir el precio ahora. Unos zapatos para ir a la fiesta. 60. Un traje que hacía el tío Saturnino. El tío Saturnino, ¿os acordáis? Sí. De apellido Escribano. Sí, es raro que no haya venido el hijo este de verano. Sí, señora. El traje 196 para la fiesta. Os voy a contar una anécdota que ya conté cuando el pregón, pero os voy a contar una anécdota del tío Saturnino. Uno me contó del pueblo que se hizo un traje, pues que venía a la fiesta, fue a hacerse el traje. Y llegó allí y le tomó, era un hombre más pequeño que yo, ¿os acordáis? Yo soy pequeño, pero el tío Saturnino me parece que pasaba por debajo de la puerta. Lo que no tenía la tía Dolores. Y poderío. Es que hay que hacer también espectáculos y no se aburrirse. Escucha, os voy a contar la anécdota que ya la conté en el pregón, ya lo conté, pero por si acaso os ha olvidado. Dice que fue a hacerse su traje de rigor y que ya, mira, vuelves tal día y te lo pruebas. Dice que volvió a 3 meses o lo que fuera, al mes o los 15 días, se lo puso y tenía, donde tiene Manolo, la casa rural es donde tenía él. Sí. Ah, sí, arriba. Y arriba. Y abajo el médico tenía el garaje. Porque la casa era del médico. ¿Cuántos años tiene el rulo? El trillar que está al lado. 100 años. El rulo, sí, el rulo está, pero no Manolo. Y el lado de la El rulo que le llamaban. Es que no te oía bien, hombre. Es que no te oía bien. Ese era de tu abuelo. Seguro era de tu abuelo. Ah, sí. Bueno, pues fue a hacerse, a probarse el traje. Ahí arriba, al piso de arriba. Y llegó y se puso su traje, su chaqueta. Y tenía el tío, recuerdo que tenía un espejo, porque a mí también hizo unos pantalones. Como yo me fui a estudiar, los pantalones me los hizo el tío Sastre para ir a Cuenca con tus pantalones nuevos. No ibais a ir allí con esos pantalones que habéis visto ahí. Íbamos a Cuenca con lo mejor que teníamos. Bueno, pues dice que se lo prueba, lo pone allí en un espejo que tenía y dice, ¿te sientas bien? Dice, sí, dice, no, dice, pero noto, tío Saturnino, venga a estirarle, venga tal. Y dice, no, pues está bien, ¿no? Y el tío dice, yo notaba que el traje parece que me tiraba, no sé qué. Y me dice, es que, bueno, pues vale, no, hombre, no, si te queda muy bien, hombre. No, si yo me veo bien, bueno. Dice, ya me quito la chaqueta y me miro los pantalones y me llegaban aquí. Y estaba tirando los pantalones aquí. Bueno, vamos a terminar por hoy, creo que ya merecéis que termine. Nos volvemos a citar el año que viene, ¿vale? Porque nos queda mucho. Y sé que nos queda mucho. Y además queda mucho muy interesante. Pero tengo una cosa, y ahora me vais a perdonar, que lo que voy a decir va a ser muy serio. Lo voy a decir muy en serio. Lo que voy a decir ahora va a ser muy en serio. Y lo vamos a terminar. Puedes quitar los billetes y te vas a ir al final ya. Tira, avanza. Bueno, este ya os contaré. Esto que veis aquí, por eso digo que lo más interesante os voy a dejarlo con la miel en los labios para el año que viene. Porque veis, eso es un contrato que se le hace uno que tenía ovejas en este pueblo y le hace un contrato a un pastor. Yo he tachado quién es. Lo tengo ahí, el original lo tengo ahí. Esto es una foto que he hecho yo. He tachado los nombres para que nadie sepa de quién son. No es que tuviera más importancia. Porque han pasado 100 años. Ya de estar años. O 50, pero es mejor no ofender a nadie. Bueno, pues mirad lo que dice aquí. Se le hace un contrato a un pastor en Huélamo a 11 de noviembre. Este es del 47, no estamos hablando del 50, antes. Se arregla, porque entonces se arreglaban. Y además, ¿qué fecha se arreglaban los pastores? Señores pastores, en septiembre, ¿verdad? 30 de septiembre. Dice, en Huélamo 11 de noviembre se arregla de pastor y mozo Agripino Contreras Mateo, con el que tachado.
con el haber de 2.000 pesetas y un par de abarcas, que ya las lleva puestas. En fin, que le dan un sueldo, pero las abarcas tenían que ir por delante porque iba descalcico. Eso refleja. Además es que lo veis que lo dice claro. Dice, con el haber de 2.000 pesetas y un par de abarcas, las cuales ya las lleva puestas desde el 29 de septiembre. Ah, no, que se arregla desde el 29 de septiembre del 47 hasta de igual fecha de 1948. De año a año se arreglaba para San Miguel, ¿verdad? Eso era lujo, era lujo. Bueno, pues eso ya os lo dejo para dejaros con la miel en los labios para lo que viene, y todavía queda mucho que viene. Con lo de los pastores es para reírse muchas veces, pero bueno, es fruto de lo que había y de la miseria que había. Como en este caso, es decir, mire usted, es que no tengo una barca para poder andar. ¿Y cuándo no hemos visto nosotros que venían los gitanos allí a la cueva del castillo a españar los pucheros y los muchachos sin zapatos y sin zapatos, digo, sin sandalias y sin zapatos? Eso lo hemos visto todos. Menos la Nati, que se subió a esta del diablo y se cayó de cabeza. A ti se subió encima del ventano el diablo del castillo y se cayó de cabeza. No le pasó nada. Hizo un agujero en la era, pero no pasó más que eso. Bueno, ahora decía que os pido un poco de lo que voy a hablar, va a ser muy en serio, y perdonadme que cambie, porque va a ser muy serio. Vete al final. Vete al final. Hay mucho de ahí, déjame. Ahí, y ahora que te cambio. ¿Estáis viendo ahí? Fijaros lo que quiero enseñaros. Eso es un puente que hay en Cuenca. Ese puente ahora ya nos han dejado sin tren en Cuenca. Ahora el tren que había de Cuenca, de Madrid a Valencia, lo paran en Tarancón, de Tarancón a Requena, a Utiel. No hay tren y de Requena vuelve a salir otro para Valencia. Eso es lo que nos han hecho en Cuenca los políticos de turno. Han quitado la línea convencional. Bueno, esa línea la hicieron cuando hicieron ese puente, por decirlo así, viaducto, le dice, que tiene 12 ojos. Bueno, ese viaducto, por ahí pasa el tren y nos lleva a la diapositiva y entra en este túnel. Ese túnel es de la línea desde Aranjuez a Valencia, ese túnel es una está en la provincia del tren. Bueno, pues sobre eso, escuchar lo que os voy a leer. Fuerte. ¿Escuchad? El 7 de noviembre. A mí me tiembla. El 7 de noviembre de 1960. Por favor. El tren mixto número 6626, con un vagón de viajeros en el que iban 60 personas y 25 vagones que llevaba detrás de mercancías, que iban arrastrados todos por la locomotora de vapor. Entonces no era gasoil, era el vapor que se generaba con leña, con carbón. Agua, carbón y vapor, y movía la máquina al vapor. Bueno, pues ese día, el 7 de noviembre, una locomotora, la número 24/2019, alimentada por carbón, partió de la estación de Cuenca, con destino a Utiel en torno a las 4 de la tarde. La mayoría de los viajeros que iban en él tenían su punto de destino en las estaciones de Los Palancares, que es una zona de Cuenca, muy cerca todo de Cuenca, Cañada del Hoyo, y de hecho este túnel se dice que es el túnel de Los Palancares, Cañada del Hoyo, Carboneras, Arguisuelas, Mira, Campo Robles y Utiel. Esos 60 pasajeros iban unos a un sitio, otros a otros para bajarse. Todos ellos pueblos de esa ruta. Bueno, después de pasar el tren por el puente que habéis visto antes, mirarlo atrás, después de pasar el tren por ahí, cambio otra vez, se introduce en ese túnel. Ese túnel se eleva un poco, no va totalmente horizontal. Bueno, pues atentos. Después de pasar el tren por el puente, de los 16 arcos que llaman el puente del Rollo, en dirección a Los Palancares, por donde enfila ese túnel, la máquina y el tren, de más de 2,5 kilómetros que tiene, emitiendo un pitido, porque los trenes, acordaos que cuando iban a llegar a una estación, pitaban. Bueno, pues como ya iba a llegar a la próxima estación, que era la de Los Palancares, quiero recordar, ya pitaba. Bueno, pues en mitad del túnel, bueno, no exactamente en mitad, porque tiene 2,5 kilómetros. Cuando faltaban 500 metros para salir del tren, el tren se para.
a falta de 500 metros de salida. Él no se sabe si es porque no entró con la suficiente potencia o porque llevaba demasiado carga, la locomotora no podía con la carga. El maquinista y el fogonero que iban, locos, intentándole hacer que aparezca. Lo primero que ocurrió, que el humo los hizo caer al suelo asfixiados. Pero es que ahora nos vamos a los viajeros. El cisco que se armó, los gritos, los chillos, bueno, y las muertes. Se detuvo unos 500 metros antes de llegar a la boca de la salida del túnel, quizá debido a la sobrecarga. Con el convoy detenido en esa boca del lobo, el túnel pronto se fue llenando de humo negro. Y eso no lo podían parar, si ya el fogonero y habían caído inconscientes. Llegaron entonces los momentos de pánico que en primera instancia pudieron controlar el capitán de la Guardia Civil que iba allí, en ese tren, Fernando Sabater, Fernando Sánchez y 2 agentes de la Benemérita. Con capa y tricornio, pues el frío se dejaba notar. El padre de Miguel Romero, que hoy no está, estaba destinado, que era Guardia Civil, estaba destinado en Carboneras, un pueblo más allí, estuvo asistiendo, estuvo allí en esto, que es Guardia Civil, o era. El maquinista y el fogonero intentaron por todos los medios que la locomotora siguiese su camino, pero fueron los primeros en caer, por la asfixia, quedando inconscientes. Nos podemos imaginar la escena en el vagón con hombres, mujeres y niños. Los más rápidos fueron saliendo del vagón, dirigidos por el jefe de tren, que se llamaba Hipólito Pérez, dirigidos por el interventor y dirigidos por la Guardia Civil. Se intentó cortar los vagones de carga, pero era imposible. Entonces decidieron llamar a la estación de Carboneras que mandaran una locomotora nueva para estirar. Bueno, total, y a todo esto la gente asfixiándose. Se intentó cortar el vagón, pero con el maquinista y el fogonero inconscientes se optó por ir sacando los viajeros, además de avisar a la estación de Carboneras para que enviase otra máquina. En las tareas de rescate destacó, entre otros, el joven de Mira Miguel Ángel Ibáñez, que intentó salvar a una niña de 2 y tras sacar a otras personas falleció por asfixia en la boca del túnel. Ahí, en la boca de esa. El relato que se hizo en el diario de Cuenca, que entonces se llamaba Ofensiva, lo hizo un periodista, yo llegué a conocerlo, lo hizo un periodista que se llamaba Ernesto de las Heras. Y ese señor escribía en el periódico aquel día, al día siguiente. Un niño había fallecido en brazos de su madre. A su vez la madre perdía el conocimiento y su esposo, impotente para resolver la situación, prorrumpía en quejidos lastimeros. Las mujeres estremecieron su pánico y la situación adquirió carácter de auténtica tragedia. Cuando el vagón llegó a la estación de los Palancares, que consiguieron llevárselo, los viajeros eran extraídos y depositados en la boca, en el suelo como fardos. Algunos respiraban, otros no. Algunos más habían perdido la vida, imposibilitados de sobrevivir a la atmósfera de asfixia que había dentro del túnel. La descripción sobre los 2 niños dormidos, porque murieron 2 niños, la descripción sobre los 2 niños dormidos que hacía Ernesto de las Heras, este periodista, era realmente estremecedora en esa época. Cuando se trataba de niños, la tragedia no parece encontrar palabras, pero Ernesto puso ternura al irreparable dolor. Quizá la colisión más fuerte, decía el periodista, quizá la colisión más fuerte que sufrieron nuestros nervios fue el contacto con los 2 niños, que yacían en las dependencias de la estación. Un niño de unos 2 años, pantaloncito rojo y jersey azul, y una niña alrededor de 3, gordita, rolliza, todavía con los colores en su rostro de angelito. Llevaba un vestido blanco y unos zapatitos del mismo color. Los 2 permanecían juntos en la parte derecha, tendidos en el suelo, cubiertos por una toquilla de lana, como si durmieran plácidamente, como si fueran 2 hermanitos que la madre hubiese acostado mimosamente y tras cantarles una nana arrulladora los hubiese dejado tranquila para ver cómo descansaban, con la diferencia de que en este caso estaban descansando eternamente. Cortadas sus vidas como capullos incipientes que se tronchan antes de culminar en flores. En la sala de la estación de los Palancares fueron depositados los cuerpos de los 5 fallecidos
y de los heridos más graves que se iban llevando a Cuenca en ambulancias. En el hospital de Santiago, que lo conocéis allí en Cuenca, que ahora no es hospital de Santiago, todavía no estaba la residencia del señor. En el hospital de Santiago ya se habían preparado 30 camas y botellas de oxígeno. La casa de socorro, que estaba en Carretería, en una calle que sale, era como un hospital de campaña. La ciudad estaba conmocionada por la tragedia. La lista de los fallecidos era la siguiente: el mozo del tren, Teodoro Cañas, que iba de guardafrenos; Ángel Ibáñez, que había intentado salvar la vida de la niña Felicitas y murió asfixiado cuando llegaba al final del túnel; Vicenta García Andrés, de 17 años; la niña de 2 años, Felicitas López Campillo, hija de Virginia Campillo, que se encontraba grave; y murió un niño, ese que hemos dicho que iba con su pantaloncito, y murió un niño que no pudo ser identificado hasta 24 horas después, porque su padre y su madre eran de los que habían tenido que llevar a salvar al hospital de Santiago. Bueno, murió un niño que no pudo ser identificado hasta 24 horas después, debido a que sus padres se encontraban hospitalizados en el hospital de Santiago. Esos padres eran de Huelva. Esos padres viajaban en aquel fatídico tren, aquella tarde, aquella famosa tarde, camino de los Palancares. Ese matrimonio se llamaba Ignacio Gil López y su mujer Marcelina Sánchez Pérez. Llevaban ellos 2 y sus 3 hijos. El niño fallecido era su hijo. Los otros 2 salvaron. El matrimonio en el hospital se salvó y los otros 2 hermanetes se salvaron. Hoy tenemos, quizá algún día, desde al final hay esa placa la ha hecho un pueblo, el pueblo de Cañada del Hoyo, que está a orilla de donde ocurrió. En memoria de las víctimas y de los que colaboraron con su rescate, del 7 del 11 del 60, la pusieron cincuentenario del todo. Aquí en este pueblo nunca, algún día, porque ahora, si fue en el 60, ahora en el 25 hace el 65 aniversario. A lo mejor algún día aquí en este pueblo caemos en hacer algún recuerdo, porque ya os digo, el niño era de aquí, los padres eran de aquí, el muerto era de aquí. Y esos 2 hermanos que iban allí también, que salvaron la vida, hoy son hombres, claro. Hoy están aquí con nosotros. Paco y José Luis, por favor. ¡Viva nosotros! Creo que era de justicia que algún día se reconociera. Gracias. Se reconociera en este pueblo. Me ha tocado a mí, no tiene más importancia. A mí se me saltan al aire. Por estar 65 años habiendo olvidado aquella tragedia y a ese niño que no sé, pantaloncitos y ese jersey. Sí, yo lo recuerdo perfectamente, porque yo estaba sentado encima, o sea, enfrente de mi madre, los apartamentos que daban los trenes, y con mi hermanito en brazos, y nos quedamos todos dormidos. Me acuerdo de ver pasar una pareja de la Guardia Civil que le decía a la gente que tapara las ventanas, porque las ventanas no cerraban y entraba humo, y hasta ahí. Yo ya te quedas dormido y ya... No creo que dormido salió todo el mundo de allí. Sí, todos. Lo que pasa es que unos aguantaron en la asfixia. Sí. Salimos todos. Ya. Juanito, ¿no? Juanito, que no lo poco. Juan. Escuchar, a los pocos años ocurrió otra tragedia, la tragedia de la Catalana. No sé, 2 años después o 3. Otra tragedia, pero allí no había nadie de volando. La Catalana era un coche de línea. Ahora se llama Alsina ahí en Cuenca. Pero era la Catalana. Se cayó al río Júcar, saliendo de Cuenca. Pero es que allí no se libró ni el apuntador. Allí se ahogaron los... Es que entonces el Júcar llevaba agua, no como ahora. Es que después de ocurrir lo del tren en Cuenca, tuvimos ya 2 o 3 años que aquella fue más gorda. Porque es que cayó al tren y yo creo que no se salvó más que uno. Todos ahogados. Bueno, por mi parte, nos vemos en la próxima.